Hola, yo soy Douglas Urbina, perteneciente a la carrera de electrónica número 80 en el Instituto Universitario Tecnológico Antonio José de Sucre, extensión Puerto La Cruz, y este es otro video relacionado a... Hoy estaremos hablando de Multisim. Multisim es un programa de simulación de circuitos con varias ventajas. Es muy intuitivo y tiene una interfaz muy amigable tanto para el aprendizaje como para los usuarios experimentados. Es rápido de comprender y de utilizar. Entre sus desventajas, podemos tener que las licencias de pago pueden resultar algo caras. Aparte de eso, la curva de aprendizaje está mucho más inclinada a los estudiantes que están a punto de aprender más que a los profesionales, que a pesar de todo pueden manejarse muy bien en este sistema. El día de hoy estaremos presentando 4 casos para experimentar con este sistema de simulación de circuitos. Los diferentes casos serán expuestos alrededor de todo el video. Bienvenidos a Multisim. Multisim, como ya les dije, es un programa muy intuitivo, en donde nada más iniciar puedes orientarte de una forma muy rápida, encontrando los componentes que quieres colocar en la esquina superior izquierda. Igualmente, si le das clic derecho, entre las opciones que aparecen en el cursor, podemos desplegar la lista de componentes con un comando o dándole clic en colocar componente. Una vez abierto esto, la ventana te mostrará una lista de componentes que depende de la base de datos del programa que hayas descargado, teniendo en cuenta que la versión estudiantil tiene menos componentes que la versión profesional, que es de pago. Igualmente, de todas formas, vas a colocar la base de datos que te haya tocado y vas a ver el grupo de componentes tal y como están en la esquina superior izquierda. Con la diferencia de que aquí puedes empezar a escogerlos de una forma más introspectiva. Vamos a buscar una fuente para poder empezar a construir un circuito. En este caso, les enseñaré que en el grupo de las fuentes hay tanto generadores como un montón de puntos de referencias, generadores de corriente alterna y generadores de corriente directa. Colocaremos un generador de corriente directa y cambiaremos de grupo, dándole clic en el seleccionador de grupos. Buscamos el siguiente componente en otro grupo, como básicos. En básicos estará el grupo de los switches o interruptores. Aquí hay una serie de switches, cuya nomenclatura y nombres técnicos encontrarás en la lista del medio. El más básico será el que utilizaremos ahora para poder dar un ejemplo de cómo funcionan estos programas al correr el sistema. Ahora buscaremos un punto de referencia, pues normalmente un circuito necesita una forma de referir dónde es que está el flujo de electrones, cuál es el flujo correcto del circuito, y el circuito no querrá correr si nosotros no preparamos estas condiciones. Aparecerá una notificación desplegada en la lista de comandos o historial que está abajo para señalar qué es lo que funciona y por qué está funcionando incorrectamente. Buscaremos la referencia y luego de esto vamos a buscar una carga para dar ejemplo a cómo funciona este circuito. Vamos a buscar en el grupo de los indicadores una lámpara acorde al valor de la fuente. Aquí podemos ver a la izquierda el valor de tensión máximo que soportan y a la derecha el valor máximo de potencia en vatios. Buscaremos el de 12 voltios de 25 vatios. Este simulador está preparado para correr simulaciones de animaciones que representen el comportamiento, en el cual podremos ver cómo el filamento se quema o cómo enciende la lámpara. Vamos a colocarlo y a cerrar la ventana, puesto que normalmente vuelve a abrir después de seleccionar uno. Podemos rotar el componente con clic derecho buscando la opción de rotar 90 grados, aunque igualmente podemos hacerlo por comandos como todo está programado aquí. Vamos a empezar a conectar todos los componentes simplemente dando clic en todos sus extremos o entradas y conectándolos uno después del otro. Para cambiar el color de algunas redes, podemos simplemente cliquear el clic derecho y buscar el color en Net Color dependiendo de lo que nosotros queramos. El más común es negro, pero utilizaré azul para diferenciar cómo funciona esto. Ahora pueden ver dónde es que está el flujo negativo y el flujo positivo. El flujo positivo correrá después de que yo le dé clic al switch. El switch tiene que comportarse según la simulación más fidedigna. Aquí el programa no está corriendo.
así que no puedo ver exactamente cómo funciona el circuito, pero que se sepa que si yo le doy clic, normalmente él se comportará como si lo estuviera presionando como un interruptor en la vida real. Aún así, puedo darle al comando que parece predeterminado en la simbología del switcher. Ahora, después de esto, daremos en correr o la tecla F5 para que el programa se simule. Y aquí van a ver cómo el historial de notificaciones va a empezar a demostrar dónde están las fallas o si se puede empezar a correr de una forma fluida y seguir hacia adelante. Cualquier broma, las notificaciones abajo nos señalan que podemos medir las corrientes con los osciloscopos. Esto no es más que una recomendación. Ahora, y como ya dije, podemos utilizar el mouse para simular que estamos presionando el interruptor, pero yo voy a utilizar la letra A que está designada para que vean cómo funciona esto. Al seleccionar A, vas a ver cómo se activa la simulación con el comando que presioné. Ahora el flujo está corriendo mediante la lámpara. La lámpara está encendida y se ha iluminado con un color amarillento. Aquí puedes ver cómo corre el programa. Para el siguiente ejemplo, o los siguientes dos casos, vamos a analizar el simulador de circuitos de una forma más introspectiva. Hay que recordar que muchos de los componentes pueden ser manipulados dándole clic derecho o con las herramientas que están en la parte superior de la ventana. Dando clic derecho podemos hacer una simulación más orgánica del reemplazo de los circuitos sin tener que recurrir a utilizar herramientas más confusas. Por ejemplo, vamos a seleccionar la fuente y vamos a cambiar el valor del voltaje en él, dándole clic derecho y buscando la ventana de las propiedades. Aquí basta con cambiar la tensión de la fuente con un solo valor. No todos los componentes pueden permitirse cambiar valores así, pues tienes que buscar otra clase de componentes que tienen que ajustarse a tus necesidades. Después de haber cambiado la fuente y correr el circuito, vas a ver que la fuente es incapaz de encender la lámpara, puesto que esta está programada para encender con 12 voltios. Vamos a seleccionar otra clase de componentes para estos circuitos. Vamos a buscar cosas que se ajusten más a la tarea mecánicamente más pesada que yo quiero simplificar. Vamos a seleccionar el interruptor y vamos a buscar en otro grupo. Aquí en clic derecho simplemente tienes que buscar en reemplazar componente. Aquí vamos a cambiar de grupos. Cuando es de otro grupo, por ejemplo electromecánico, donde están muchos componentes mecánicos de trabajo pesado, puedo buscar en switches suplementarios y buscar los distintos tipos de interruptores que yo quiera en este nuevo grupo. El normalmente abierto y normalmente cerrado se encuentran hasta abajo. Aquí podemos leer por su nomenclatura en inglés, normally closed y normally open, asimismo como su simbología aparecerá igual a la de los planos. El normally open, o normalmente abierto, es el que vamos a seleccionar para este primer ejemplo. Como verán, al seleccionarlo de otro grupo, el programa podría simular que estás cambiándolo a una clase de componente con distintas entradas, pero con la lámpara no sucede lo mismo. Al seleccionarla, vamos a ver que aparecen distintas lámparas en el mismo grupo y la misma lista, por lo que la apariencia y la programación del programa de simulación no detecta que hay muchas diferencias en él, por lo que no quita el cableado. A diferencia del interruptor, aquí solo tuve que seleccionar una lámpara de 5 voltios. Y el cableado negativo aún se mantiene. Por el resto ya saben, tengo que seleccionar cada extremo de los componentes y conectarlos el uno con el otro, como lo hice en el primer caso. Vamos a buscar cómo conectar las terminales positivas de cada componente y vamos a correr el programa tal y como ya les expliqué. Ahora, como verán, el interruptor normalmente abierto no permite que el flujo de corriente pase a menos que active el interruptor fuera de su estado de reposo. Aquí la programación de la tecla esta vez está programada para funcionar con el espacio. Aunque dependiendo de la compatibilidad y cómo es su equipo, esto a veces no puede funcionar. Yo prefiero hacerlo con el cursor, puesto a que él simula cómo lo estaría presionando con una mano en la vida real. Como ven, al mantenerlo presionado es que funciona y permite que el flujo de corriente traspase este componente. Si lo suelto, va a volver a su estado de reposo y la fuente volverá a apagarse porque abrirá el circuito. El caso contrario a esto sería el normalmente cerrado. Y el normalmente cerrado lo tengo que seleccionar deteniendo la simulación
que me permite volver a seleccionar la lista de componentes y reemplazándolo. Como ya les dije, al estar en la misma lista de componentes no va a cambiar mucho, por lo que el programa detecta que la forma y las entradas serían exactamente las mismas, así que el cableado se mantendría en su sitio. Lo único que cambia aquí es que el normalmente cerrado tiene un estado de reposo que mantiene el circuito conectado en todo tiempo. Si yo lo simulo y lo presiono, haciendo como que estoy pulsando el botón en la vida real, el comportamiento de este interruptor lo que hará es abrir el circuito, deteniendo el flujo de corriente y abriendo el circuito para que la lámpara deje de funcionar. Para el siguiente caso, vamos a buscar un ejemplo más pesado. Cambiemos de nuevo al interruptor normalmente abierto, puesto a que este tiene mayores prioridades por la seguridad. El estado de reposo es preferible para circuitos que tienen que detenerse sin mucho esfuerzo o en casos de emergencias. Así que vamos a buscar al normalmente abierto según su simbología o su nomenclatura en la lista y vamos a reemplazarlo en el mismo grupo. Para la carga buscaré algo un poco más complejo. En la misma lista de electromecánico hay distintos grupos de componentes que ya dije son mecánicos, pero en el primer grupo, máquinas, aparecen una lista de diferentes motores según su funcionamiento, con inducción, magnetismo, tripolares, bipolares o de una sola fase. Muchos de estos funcionan dependiendo de la nomenclatura que nos dice que son magnéticos o de inductancia. Si fuesen inductivos y tuviera que alimentar la bobina, tendría que poner alguna clase de fuente o componentes alimentando el campo magnético de la bobina. Pero el caso más básico es el que ya tiene un imán incrustado en su interior. Otra herramienta básica de este programa sería rotar los componentes. Puedo hacerlo clic derecho, pero pulsando el control o comando control R, él ya empezará a rotar según el sentido del reloj. Después de haberlo colocado, hay que reconocer cómo es el comportamiento del motor. No puedo volver a colocarlo en el circuito, puesto que él no tiene un comportamiento compatible con el resto de los componentes, dando fallas en el simulador. Vamos a hacer algo simple. Si se tratara de un documento Word, dándole clic derecho y buscando la opción de copiar y pegar, podemos volver a seleccionar los componentes y volver a pegarlos, clonándolos básicamente para ponerlos en otra posición o reutilizarlos. Voy a colocar un par más de cargas negativas para poder ejemplificar algo que quiero demostrar a continuación. Vamos a buscar algo que demuestre cómo es que este motor está funcionando. Muchos de los componentes de aquí se basan en el Multisim versión 13, pero la forma de los motores ha cambiado aquí, así que tengo que buscar indicadores en el grupo de indicadores donde encontré la lámpara. Aquí hay muchas herramientas digitales, como los voltímetros. Los voltímetros funcionan como en la vida real, dándome una muestra de la tensión con una pantalla tan pequeña. También hay amperímetros para que pueda ver cuál es la corriente que hay en estos circuitos. Pero por ahora buscaré un voltímetro dependiendo de la nomenclatura que quiera. Estas letras significan horizontal y vertical, así como horizontal invertido o, tal y como el horizontal normal, con los polos en la orientación que quiero colocar. Ahora voy a buscar una resistencia que proteja esta corriente de salida como lo harían en los circuitos básicos de los LEDs. Control R para rotar. Y ahora vamos a empezar a ver cómo se comporta este circuito. Conectando todas las terminales, dándole clic en sus extremos, y les enseñaré qué es lo que sucede cuando el voltímetro no tiene alguna clase de resistencia que proteja la corriente de un flujo de corriente prácticamente infinito. Lo que resta por hacer es correr el circuito con F5 o dándole clic en correr programa. Dándole clic en el interruptor normalmente abierto, ya saben que se cierra. Y ahora van a ver cómo simula
la carga de trabajo de toda la electricidad pasando por el motor. Como verán, el voltímetro va a empezar a decirme cuál es la corriente o voltaje que genera el motor desde su parte mecánica. Así puedo ver cómo funciona. El voltímetro también tiene un funcionamiento muy simulado al de los de la vida real, en donde el voltaje cae despacio para que veas qué tan rápido y qué tan alto es el voltaje que habíamos seleccionado anteriormente. Aquí él se ha regulado a 50 voltios nada más, pero si yo quitara la resistencia, simplemente dándole en el botón de delete después de seleccionarlo, y corriera el programa para luego pulsar el botón, van a ver cómo el voltaje y probablemente también la corriente aumenta de forma prácticamente infinita. Algo que, aunque en la vida real podría suceder, generaría demasiados fallos en un circuito. Podría generar toda clase de cortos y sobrecalentamiento. Es por eso que armando este circuito tenemos que tener nuestras prioridades de seguridad en mente. El voltaje ni siquiera cae tan rápido, es tan elevado que poco a poco el voltímetro tiene que ver cómo baja de una tensión muy elevada y arriesgada, vuelta a cero, lo cual podría dañar todo el circuito, aunque si yo cierro el circuito no debería de suceder nada más.